A ver, ¿no? Les comparto lo que es. ¿Se acuerdan que habían ustedes hechos una actividad que se relacionaba con los niveles taxonómicos? ¿Se acuerdan? Que la hicieron en clase, muchos la enviaron, muchos casos les dije que estaba bien, algunos les dije que por ahí les faltaba algún nivel, pero igualmente estaba muy bien, porque yo entiendo que esto es algo nuevo, es difícil, así que la gran mayoría lo pudo hacer muy, 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 muy bien, pero vamos a hacer como un repasito sobre lo que, o sea, cómo sería la forma correcta, digamos, ¿no? De hacer esto de los niveles taxonómicos, también llamado sistemática. Esto dentro de la biología se llama sistemática, el poder hacer toda esta clasificación, ¿sí? Así que lo repasamos antes de continuar con el power de la unidad 1, ¿ok? Cualquier duda, pregunta, al grupo de WhatsApp, como hacemos siempre. Bien, en teoría para que las sistemáticas esté correcta o no correcta, pero digamos completa, siempre se debería de poder empezar por el dominio, ¿sí? En este caso, salvo que sea algún organismo procariota, alguna bacteria, todos los organismos van a ser eucariotas, ¿sí? Si ustedes ponen eucariota, está perfecto porque lo están poniendo en español, y si ponen eucaria, también está bien porque lo están poniendo en latín. ¿Se acuerdan que la biología lleva muchos años y los primeros naturalistas utilizaban el lenguaje de latín, ¿sí? Entonces, bueno, cualquiera de las dos opciones estaba perfecto. ¿Qué nos dice el dominio? El dominio nos dice son organismos eucariotas, es decir, que poseen sus células con núcleo, ¿sí? Pero claro, dentro del dominio eucariota hay millones y millones de especies. Entonces vamos a reducir las cosas un poquito más. Bueno, ahí es donde entra el reino. Dentro del reino tenemos, en este caso, en el ejemplo que yo elegí, el reino animal o animalia, ¿sí? Que justamente me dice que esto es un animal. ¿Qué otros reinos tenemos acá adentro? El fungi, el del reino de las plantas, ¿sí? Pero acá aún más hice mi bolsita de gatos un poquito más pequeña y solamente me voy a abocar a los animales. Ahora, en la siguiente escaloncito tenemos el filo, ¿sí? Conocido como filum en latín. En este caso yo elegí el filum cordados, ¿sí? O cordata, ¿sí? No chordata, cordata, el cual me dice que los animales tienen una... Sí, ¿pregunta? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Profe, una pregunta, ¿por dónde mandamos el trabajo? Me lo pueden mandar al WhatsApp, como hizo la gran mayoría, lo pueden subir al Classroom o lo pueden mandar por mail, como ustedes quieran, como a ustedes les sea más cómodo, yo lo busco y lo corrijo. No hay drama. Profe, ¿Sí? ¿me escuchás? ¿Sí? Eugenia habla. Sí, sí. Escúchame, no sé qué pasó acá, voy a cortar y vuelvo a entrar, ¿sí? Dale, listo, no hay problema. Gracias. Bien, comparto la pantalla de nuevo, nuevamente. Ahí estamos. ¿Se ve bien en el curso, en el aula? ¿Sí? ¿Se ve el Word? ¿Sí? Ahí, hola, hola, ¿se ve el Word? Perfecto. Genial. Bien. Entonces continuamos, ¿sí? Estábamos diciendo que después del reino viene el filo o filum, ¿sí? Que es aquel que me va a marcar ya la primera característica dentro del reino animal. En este caso, o sea, filum en mi sistemática, en mis niveles taxonómicos del animal que yo elegí clasificar,
voy a dar la característica de tener una cuerda dorsal, por eso se llaman cordados, ¿sí? O su nombre en latín, cordata, ¿sí? Habíamos dicho, no es chordata, es cordata, ¿sí? Algunas cosas se leen un poco distinto por el idioma mismo, pero bueno, en este caso estoy dejando afuera a todos los animales que no tienen cuerda dorsal o columna vertebral, ¿sí? Sino que estoy dejando afuera absolutamente a todos los animales invertebrados. O sea, solamente me estoy metiendo con los animales vertebrados. Si voy un escaloncito más abajo, encontramos el subfilum o subfilo, ¿sí? Que es un poquito, un nivel por debajo del filo, y directamente me pongo a hablar de los animales vertebrados, cuyo nombre en latín es vertebrata, ¿sí? Es decir, los que tienen columna vertebral con segmentos. ¿Por qué? Porque existen algunos animales que tienen su columna vertebral como todo un tubo, pero no es nuestro caso, ¿sí? Yo en este caso estoy haciendo la sistemática del ser humano. Entonces, nosotros tenemos la columna vertebral por segmentos, ¿sí? Ahora, me voy un poquito más abajo, un escaloncito más abajo, estoy siendo un poquito más específica, hablo de los tetrápodos, o tetrápoda, ¿sí? Como superclase. Es decir, aquellos animales que tienen 4 extremidades, ¿sí? 4 patas, digamos. Si me voy un poquito más adentro en la bolsa de gatos, hablo de la clase, en este caso mamíferos o mamalia, es decir, aquellos que tienen las glándulas mamarias para alimentar a sus crías o a sus juveniles, ¿sí? Recordemos que acá estoy dejando afuera aquellos animales que no tienen glándulas mamarias para alimentar a sus crías, ¿sí? Bien, voy un poquito más abajo en la subclase Teria, son aquellos animales que son vivíparos, estoy dejando afuera, por ejemplo, el ornitorrinco, que es un mamífero que tiene glándulas mamarias pero que pone huevos, ¿sí? Que no es vivíparo. Voy un poquito más abajo, en la infraclase, es Euteria, ¿sí? Eu es verdadero. Euteria, verdaderos vivíparos, o sea, animales placentarios, que tienen una placenta. Me voy un poco más adentro en la bolsa de gatos, tengo el orden, ¿sí? Que en este caso es el orden primate, es decir, aquellos monos con y sin cola, que tienen el pulgar oponible, ¿sí? O sea, el que se opone al resto de los dedos, digamos, sería así, y una visión estereoscópica, que puedo con mis 2 ojos tener como, ¿no? Una visión general, digamos. Acá estoy dejando afuera a algunos animales que no tienen el pulgar oponible, algunos monos específicos, y después voy a la subfamilia hominoidea, que justamente les brinda a estos monos un aspecto humanoide. Me voy a la familia, que es homínide, a los monos que son bípedos, que pueden caminar en 2 patas, ¿sí? Saben que hay monos que no pueden caminar en 2 patas. Y me voy al género, que es Homo, los humanos, pero dentro de los humanos pueden ser el Homo sapiens, el Homo erectus, el Homo australopithecus, ¿sí? Hay un montón a lo largo de la historia, y todos eran considerados humanos. Entonces, para referirnos específicamente a los seres humanos que somos nosotros, ¿sí? Voy a la especie que es sapiens, pero en este caso, acá, ¿sí? Tendríamos que haber escrito Homo sapiens, ¿sí? ¿Por qué? Esto es lo que les marqué a varios de ustedes. Cuando yo hablo de especie, sí o sí tengo que abarcar estos 2 términos. El término Homo, que es del género, y el término sapiens, que es de la especie. Por eso, cada una de estas palabras, que se llaman en esta sistemática epítetos, ¿sí? Nada, es las palabras. La primera se llama epíteto general o genérico, porque viene de género, y el segundo es el epíteto específico, porque viene de especie, ¿sí? Si yo solamente digo Homo, no sé a qué especie me estoy refiriendo. Si solamente digo sapiens, tampoco sé a qué me estoy refiriendo, porque no tengo como el concepto general, digamos, ¿sí? Entonces, cuando nombramos la especie, sí o sí siempre tenemos que tener estos 2 epítetos, el del género y el de la especie. Esto es muy importante porque hay muchas especies
que si yo pongo solamente el epíteto específico, ¿sí? Puede referirse a diferentes géneros, entonces no sé a cuál me estoy refiriendo, y lo mismo me pasaría al revés, si yo solamente pongo en este caso homo, tampoco sé a qué especie de humano me estoy refiriendo, ¿sí? Para cada especie diferente del planeta hay un nombre particular y hay una sistemática específica, no se repiten nunca, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que hay miles de especies de mariposas. Con que cambie el colorcito de una mariposa, ya cambió la especie. Es otra especie distinta. ¿Ok? ¿Sí? Bien, ¿qué significa esto de SP o SPP? A veces aparecen las especies así. Homo SP. ¿Sí? Significa que hay un género una especie del género Homo, ¿sí? Pero no sé cuál es. Yo sé que me estoy refiriendo a uno, ¿sí? Pero no sé cuál es. Por ejemplo, yo encuentro el fósil de un ser humano del pasado, pero cuando no sé a qué tipo de ser humano es, porque no corresponde con ninguna de las características que tienen el resto de los seres humanos que están ya catalogados, ya están clasificados, le pongo el SP, ¿sí? Cuando encuentro un solo ejemplar de ese ser humano que estoy investigando. Pero si encuentro varios ejemplares, que son todos iguales, pero ninguno me encaja en una clasificación, le pongo SPP. ¿Ok? SP es para uno y SPP es cuando hay varios que son iguales entre sí, tienen las mismas características, pero no me corresponde a ninguna clasificación. ¿Ok? Esto se los explico porque es probable que encuentren a veces, ¿sí? Con el SP o el SPP. Bien, obviamente que el Homo sapiens corresponde a los seres humanos considerados modernos, ¿sí? Los que están hoy sobre la faz de la Tierra, ¿sí? O sea, ya al decir Homo sapiens, estoy dejando afuera al Homo erectus, al Australopithecus, al Homo habilis, ¿sí? Todos los Homo, ¿sí? Que fueron en el pasado seres humanos, ¿sí? Los estoy dejando afuera y ya al decir Homo sapiens, ya se sabe que estoy diciendo a los seres humanos contemporáneos, los modernos, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, consultas con respecto a eso? Y los chicos del segundo se fueron, se desconectó. Acá los que quedamos, Ninguna ¿alguna pregunta. duda? ¿No? ¿Estamos bien? Está bien. Bien, perfecto. Nada, bueno, nosotros vamos a continuar con la clase, los chicos mirarán después el video. Eh, o sea, es importante, vuelvo a compartir nuevamente, es importante que cuando hagamos la sistemática, ¿sí? Cuando hagamos la sistemática, tratemos siempre de ir desde el dominio hasta la especie. A veces vamos a poder hacerlo porque tenemos todo esto, que lo conocemos o lo investigamos, y a veces no porque es muy difícil, depende el ejemplo que nosotros querramos clasificar, ¿sí? Pero lo ideal sería que podamos abarcar todo esto que está acá. Después hay un montón de otros conceptos, un montón de niveles taxonómicos que se pueden agregar, ¿sí? Sé que hay uno que es infraclase, bueno, esta infraclase, hay uno que es infragénero o subespecie, ¿sí? Superfamilia, bueno, esta superfamilia también. Esos términos pueden abarcarse, no pasa nada. Subreino, por ejemplo, subreino es re común, se pueden poner en la clasificación, ¿sí? Pero bueno, esto es como lo mínimo que tendríamos que tener para hablar de un animal o de una planta, un hongo, una bacteria, un virus, lo que sea. Cualquier especie viviente sobre la Tierra actual o un fósil, o sea, perteneciente al pasado, siempre va a tener una sistemática específica, particular, especial, ¿sí? Que le es propia a cada uno de ese ser vivo. No lo comparte con otro ser vivo, salvo que sea de la misma especie. ¿Ok? Bien, genial. Ahora sí, dejo de compartir. Nos quedan 6 minutos, pero vamos a continuar con... Profe, Sí, me dijeron que se les fue el wifi en el curso.
Sí, me imaginé. Me imaginé. Sí, me estaba diciendo Euge que sí, que se cortó. Bueno, no pasa nada, yo estoy grabando la clase, así que les pido a ustedes que cuando se termine esta reunión nos tenemos que volver a conectar, ¿no? ¿O no? ¿O ya se nos fue la hora? No, estamos bien. Tenemos otro módulo más, ¿no? Creo que sí. Así que si se pueden volver a conectar, yo voy grabando la clase y después la subimos a YouTube, ¿sí? Bien. ¿Hasta dónde habíamos llegado con el Power? ¿Se acuerdan? ¿Qué estábamos mirando? ¿Cómo? Ni idea. Ni idea. Bueno. ¿Se acuerdan de haber visto? Creo que hasta Aristóteles habíamos llegado, ¿no? Ya ni me acuerdo. Sí, eso sí vimos, creo. Eso sí lo vimos. Bien, bueno, repasemos a partir de Aristóteles porque nos quedamos allá lejos y en el tiempo. Ahí va. Bien, entonces, habíamos charlado sobre Aristóteles, ¿sí? Que era un naturalista que vivió entre esos años, entre el 384 y el 322 a.C., fue alumno de Platón, ¿sí? Y a diferencia de Platón, Aristóteles creía que existía un único mundo en donde todos los seres vivos estaban compuestos por materia y forma, ¿no? Y la forma era su esencia. Es decir, si yo veo, por ejemplo, un ratón, ¿sí? Sé que el ratón está compuesto de materia, o sea, de células, de tejidos, de órganos, de pelo, de ojos, de colita, ¿sí? Esa es la materia. Y está compuesta de una forma, o sea, una esencia, algo que hace que eso sea un ratón y no sea un perro, ¿sí? Eso es lo que decía Aristóteles. Bueno, y según este filósofo, ¿sí? Todos estos seres vivos tienden a un fin. Es decir, él dice que todos los seres vivos en algún momento van a morir, ¿sí? Van a llegar a un fin en su vida, digamos. O en su fin como especie, que se iban a extinguir. Esto es un concepto bastante avanzado para la época, porque en ese momento sí se desarrollaba el tema de la muerte, pero no era por ahí tan común. Y Aristóteles, al ser alumno de Platón, ya tenía como cierto renombre en la sociedad, porque Platón lo tenía. Entonces, la gente se empezó a interesar mucho más por este concepto de llegar a un fin, ¿sí? Luego Aristóteles decía que el ser humano era catalogado como un animal político racional, lo cual también fue controversial, porque al decir que el ser humano es un animal, lo ponía al mismo nivel que el resto de los animales, cosa que en esa época era muy extraño, no era sencillo de pensarlo, de hecho no se pensaba, porque se creía que el ser humano estaba por sobre el resto de los seres vivos. Entonces, al decir que el ser humano es un animal, ya era controversial, pero tampoco se la jugó tanto Aristóteles porque dijo, bueno, pero es un animal político racional. O sea, tiene la capacidad de inferir en la política y también la capacidad de razonar, cosa que los animales, decía Aristóteles, no tienen el resto. Hoy sabemos que los animales pueden racionar, claramente, pero bueno, Aristóteles pensaba que esto no era así. Y decía, estos seres humanos, estos animales políticos racionales, estaban constituidos por materia, que era el cuerpo, ¿sí? El propio cuerpo de cada uno, y por una forma que él decía que era el alma, ¿sí? Y que justamente al ser un político racional deseaba saber y deseaba ser feliz, ¿sí? Claro, clarísimo que los ponía un poco al nivel del resto de los animales, pero hasta ahí, digamos. Bien, también Aristóteles formuló la teoría que ya mencionamos, la teoría de la generación espontánea, la cual fue bastante controversial, se mantuvo durante muchos años. Hoy sabemos que esa teoría no puede ser verdad, no existe, pero, sin embargo, en ese momento persistió durante mucho tiempo, ¿sí? La gente realmente creía que era la teoría que explicaba el origen de la vida.
También algunos principios estableció, como el de no contradicción, las nociones de categoría, sustancia, acto, potencia y primer motor móvil, que nosotros no las utilizamos en biología, pero sí se usan en otras ciencias, y también combinaba sus observaciones como naturalista con su pensamiento político y su razonamiento, y sentó las bases para lo que es la sociobiología y la etología, ¿sí? El estudio del ser humano en relación a la sociedad. Y se nos va a cortar, así que les pido si se pueden volver a unir, aunque sea un ratito más. ¿Sí? Sí, sí. Ok, buenísimo. Listo, entonces Rodri al parecer no se volvió a conectar, así que vamos a continuar un poquito más y las dejo, lo prometo. ¿Sí? Un poquito más nomás. Bien. Cualquier duda, chicas, me dicen. Dale, dale. Perfecto, entonces estábamos hablando de Aristóteles, decíamos que Aristóteles era muy observador, era un naturalista que observaba mucho la naturaleza, y había sentado las bases para la etología y la sociobiología, que son justamente dos ramas de la biología que se asocian mucho con el ser humano y la sociedad en la naturaleza, ¿sí? O sea, su relación. También él tenía un estilo de ciencia diferente al resto. ¿Por qué? Porque al ser muy observador, al detenerse a observar mucho la naturaleza, empezó a recopilar datos, ¿sí? Empezó a notar cosas que él veía, que infería, que suponía, ¿sí? Pero de forma sistemática, ¿no? Era como se sentaba todo el tiempo a observar la naturaleza y a anotar esos datos, ¿sí? Eso significa sistemáticamente. Entonces empezó a ver que existían entre los diferentes animales, plantas, ¿sí? De todo lo que se podía observar en ese momento, diferentes patrones comunes, ¿sí? Que eran como, bueno, principalmente observaban plantas y animales, porque ustedes piensen que en ese momento no había microscopio, así que todo lo que era virus y bacterias no se podía observar. Así que él empezó principalmente a observar animales y plantas, ¿no? Entonces, claro, él vio, por ejemplo, que había un grupo de perros que compartían patrones en comunes, que tenían hábitos comunes, que se parecían mucho. Y entonces empezó a elaborar diferentes posibles explicaciones a partir de esas características, ¿no? O sea, y eso también era algo avanzado para ese momento, porque a pesar de que había dudas sobre muchísimas cosas, y a pesar de que había mucho por descubrir, y la gente de ese momento, los naturalistas de ese momento, eran muy curiosos, que una persona se pudiera sentar todos los días de forma regular a observar la naturaleza, a observarla realmente, y a notar esto de los patrones comunes en las formas, en el comportamiento, en las habilidades, en la forma de actuar, ¿sí? No era tan común, digamos. Entonces, es una característica que poseía Aristóteles y que lo hacía destacarse por sobre el resto de los naturalistas de ese momento, y es por eso que se lo considera el padre de la biología, porque ayudó a describir más de 500 especies a lo largo de su vida, que es un montón, ¿sabes lo que son 500 especies? Es un montón de especies. Entonces, claro, al sentarse y poder observar alrededor más o menos de 500 especies y ir, ¿no?, poniendo todas sus características físicas y de comportamiento, nos dice que durante toda su vida lo hizo, ¿sí? Y además de todo lo que hizo antes, digamos, o sea, todo lo que nombramos recién. Así que bueno, fue el primero que aportó realmente a la biología, ¿no? Aunque haya sido un conocimiento que hoy nos puede parecer muy escaso, porque después de él hubo muchísimos cambios positivos, ¿sí?, en cuanto a conocimiento de las especies, pero él fue el primero, si tengamos en cuenta la época y todo. Bien, entonces habíamos dicho que él tenía este concepto de materia y de forma, ¿sí? Consideraba el alma como el principio vital que lleva adelante todas las especies, que tienen todos los seres vivos, y justamente lo que está vivo es gracias al alma y no gracias a la materia, ¿no? O sea, nosotros estamos vivos porque tenemos un alma, no porque tenemos un cuerpo, ¿sí?
Eso es lo que proponía Aristóteles. Y que justamente este alma era la forma del cuerpo. O sea, el cuerpo de los seres humanos era la materia, era todo de lo que está compuesto el ser humano, pero la forma de ese cuerpo que tenemos los seres humanos es justamente la forma que tiene el alma, ¿sí? Pero está representada en el cuerpo, digamos. Entonces así él hace una categorización de 3 tipos de almas distintas: el alma vegetativa, que estaba presente en los animales, él lo relacionaba más con la nutrición y la reproducción; el alma sensitiva, que estaba dentro de los animales, que lo relacionaba con lo que tiene que ver con la percepción, el movimiento y el deseo, ¿sí? Y el alma racional, que era propia de los seres humanos, que justamente la relacionaba al razonamiento, le daba la característica de ser racional. Fíjense que acá, a pesar de haber llamado al ser humano un animal, no lo pone en la misma categoría, ¿sí? Todavía existía el concepto de que los seres humanos no son animales, ¿sí? Hoy sabemos que para la ciencia sí son animales, están dentro del mismo grupo, pero bueno, en ese momento es como que se empezaba a elaborar este concepto. Y bueno, Aristóteles también no se metía mucho con esto de que las especies podían evolucionar o cambiar, ¿no? O extinguirse. Era como que no llegaba hasta ese punto, porque bueno, se empezaba a crear el concepto de evolución, se pensaba en crear el concepto de lo que es cambios, lo que es principio de la vida, pero hasta ahí nomás, ¿no? Como que los conocimientos limitados, digamos. Pero sí lo que hizo fue diferenciar 2 grupos que él llamó géneros máximos, ¿sí? 2 grupos de animales diferentes. Por un lado teníamos los enaima, ¿sí? Que eran los animales con sangre. Él decía, son los vertebrados, adentro de este grupo estaban todos los vertebrados, y que a su vez se podían dividir en vivíparos, que eran los humanos y mamíferos, y en ovíparos, los que nacían de huevos perfectos, que eran las aves, los peces y los reptiles. Bastante acertado Aristóteles, bastante acertado, porque hoy por hoy, ¿no? Vivíparos, ovíparos, bien. Y por otro lado estaban los anaima, que eran aquellos animales que no tenían sangre, decía Aristóteles, que era lo que hoy podíamos aproximar a los invertebrados, ¿sí? Lo que son los insectos, gusanos en general, crustáceos, moluscos, con y sin concha, ¿sí? Él decía que ellos eran los anaima, eran los animales que no tenían sangre. Y esta clasificación se mantuvo durante toda la Edad Media y durante todo el Renacimiento, hasta que aparece en la historia de la biología Carlos Linneo, ¿sí? En el siglo XVIII, ¿sí? Que justamente Linneo fue el que elaboró la sistemática que repasamos al principio de la clase, ¿sí? Y fue como una clasificación mucho más específica. Esto es como muy grande, ¿no? O sea, vertebrados hay un montón, adentro de la bolsa de vertebrados hay un montón de vertebrados distintos. Bueno, Linneo como que pulió ese concepto, empezó a hablar de una clasificación mucho más específica, y este concepto de Aristóteles se empezó a dejar de lado, pero sin embargo, pensemos, estamos hablando desde antes de Cristo, ¿sí? Hasta el siglo XVIII después de Cristo, o sea, 1700 años después de Cristo. O sea, fíjense cuánta cantidad de años esto se mantuvo vigente, ¿sí? Bien, ¿venimos bien hasta acá, chicas? ¿Alguna duda o pregunta? No, no. Ok, genial. Bien, ¿qué más hizo Aristóteles? Porque si eso no es poco, Aristóteles le metió más garra aún, le metió más cosas a su vida, digamos, y lo que hizo fue estudiar la embriogénesis, ¿sí? Embrio hace referencia a embrión, génesis hace referencia a creación, ¿sí? La embriogénesis es el modelo por el cual Aristóteles buscó explicar las características que se heredaban de los padres a los hijos, que les permitía la formación y el desarrollo de un embrión. O sea, todo lo que nosotros hoy podemos llamar genética, Aristóteles ya lo estaba pensando. Él se puso a estudiar los embriones de las diferentes especies y se dio cuenta de que los padres de ese embrión,
¿sí? Por ejemplo, un par de peces, macho y hembra, daban como origen a un embrión de un pececito bebé, ¿sí? Y él decía, este pez bebé, este embrión que después se desarrolla en un juvenil y después en un adulto, tiene las características muy similares a sus padres. O sea, tiene que haber algo que se pueda transmitir de los padres a los hijos para que esto se pueda desarrollar, digamos, para que pueda ser así. Entonces, algo también bastante acertado y bastante adelantado para la época, ¿sí? Ya estar hablando de genética antes de Cristo es demasiado, ¿no? Es como, wow, qué capo que sos Aristóteles, te amo. Bien. Y él escribió, como había postulado la teoría de la generación espontánea, era lógico que pensara que los organismos se creaban espontáneamente, ¿sí? Por lo general, bastantes, no todos, pero algunos. Por ejemplo, las plantas, los peces y los insectos, mediante la composición de materia descompuesta con el calor ambiental. O sea, él consideraba que había algunas especies que llevaban las características de los papás a los hijos estudiando los embriones. Principalmente, qué sé yo, los perros, los gatos, los seres humanos, ¿no? Pero había algunos otros animales o plantas, ¿sí? Como las plantas, los peces y los insectos, que no seguían este concepto, medio como que se originaban de forma espontánea, sí, de la nada, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de materia descompuesta, ¿sí? Que en conjunto con el calor del ambiente se combinaban y originaban a este ser vivo. Eso es lo que es la teoría de la generación espontánea que le expuso por primera vez Aristóteles, ¿sí? Bien. Dice el texto, sin embargo, las ideas que dominaron desde la antigüedad, o sea, desde la época de Aristóteles, concibieron a la vida tan eterna como el mundo. O sea, la vida sobre el planeta Tierra era tan antigua como el propio planeta Tierra. Ambos sometidos a ciclos sin principio ni fin. Bueno, nada, es una cosa que van de la mano. La vida y la Tierra, el planeta Tierra, van de la mano, ¿sí? En ese momento se creía eso claramente. Bien, ya terminamos, un poquito más y terminamos. Entonces, de este modo la vida se generaba de forma espontánea a partir de materia inerte, o sea, de materia no viva. En el caso de muchos seres vivos, por ejemplo, los insectos, gusanos, que entre los gusanos entraba todo lo que tenga forma de gusano, o provenía de otros seres vivos similares. Por ejemplo, acá yo puse como ejemplo el cordero, la oveja, ¿sí? El perro, el gato. Entonces, se planteaban esas dos opciones. O provenía de otro ser vivo similar, o sea, un padre, o un padre-madre, quiero decir, o se generaba espontáneamente. Eran las dos opciones que había en ese momento para pensar el origen de la vida, ¿sí? Entonces, la idea clásica de la generación espontánea, hasta que había postulado Aristóteles, fue que la vida se habría originado a partir de materia no viva, influida por algún tipo de principio vital. O sea, teníamos materia inerte, materia no viva, que tenía relación con algún tipo de principio vital, una alma, una esencia, lo que sea, pero algo así, y debido a ello se comenzaron a crear todos los seres vivos que se conocen en la Tierra. Debido a esta influencia intelectual que tenía Aristóteles, por lo que dijimos, era un pensador, era muy influyente, era discípulo de Platón, ¿sí? Esta teoría de la generación espontánea fue la versión más aceptada sobre el origen de la vida hasta mediados del siglo XIX. O sea, desde el 300 a.C. hasta el 1700 después de Cristo o 1800 se creía que la teoría de la generación espontánea explicaba cómo se originaban todos los seres vivos, ¿sí? Más tarde se hicieron diferentes experimentos, principalmente con microorganismos, los hizo Luis Pasteur, Robert Koch, John Lister, que derribaron por completo la teoría de la generación espontánea, planteando que es algo que era inviable, no podía ser posible, y bueno, finalmente quedó como descartada esta teoría, digamos, pero estuvo vigente por muchísimos años, ¿sí? Bien.
Vemos esta diapo y lo dejamos acá, ¿sí? Claro, porque ahora buenísimo, Aristóteles estaba explicando cómo se originaban los seres vivos, todo muy lindo, pero ¿qué pasaba con el origen de la vida propio? O sea, el primer organismo sobre la Tierra, digamos, ¿sí? El primer organismo sobre la Tierra, ese problema del origen de la vida, todavía no había sido abordado científicamente, ¿no? Es como que, bueno, quedó medio ahí en el pasado. Pero, sin embargo, hubo algunos autores, algunos naturalistas, algunos biólogos que comenzaban a arriesgar algunas hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, Darwin es el más conocido dentro de la biología, quizás, el cual, bueno, vamos a desarrollar un poco más adelante, pero fue uno de los tantos naturalistas que comenzaban a pensar el origen de la vida, ¿sí? Y claro, aunque la naturaleza y el origen de la vida siempre fue una preocupación para los filósofos que pensaban la naturaleza desde la antigüedad, desde el momento de Aristóteles, el concepto de vida como fenómeno natural, ¿sí?, que tenían todos los seres vivos, animales, vegetales, hongos, todo, recién se comenzó a desarrollar en el siglo XIX. O sea, esto del origen de la vida propiamente se empezó a desarrollar a full, con todas las ganas, en el siglo XIX, ¿sí? Antes, bueno, la postura era muy cómoda, sosteníamos la teoría de la generación espontánea, sosteníamos lo de la materia y la forma, ¿sí?, que había postulado Aristóteles, pero lo dejamos ahí, ¿no? Es como no nos metamos tanto. Bueno, tuvieron otros problemas hasta el siglo XIX para el cual abocarse, pero los filósofos naturales hasta ese siglo estaban bastante conformes con lo que había postulado Aristóteles, así que las cosas medio como que quedaron ahí. Pero a partir del siglo XIX se empezó a desarrollar, y muy fuerte, todo el concepto del origen de la vida, el origen de la genética, o sea, cómo se transmiten las características de los padres a los hijos, qué pasa con los seres vivos, por qué son así, cómo los podemos clasificar, todo el concepto de evolución, o sea, cómo fue cambiando esos seres vivos desde la antigüedad hasta nuestros días. O sea, todo eso, todos esos conceptos se empezaron a generar a partir del siglo XIX con mucha, mucha, mucha fuerza, ¿sí? Bien. Y lo dejamos acá y después continuamos, ¿les parece? Así no avanzamos mucho más.